Quiero charlar un ratito con Franco Balcarce, el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Patagones. Hace un rato escuchamos las dos versiones o las dos posturas, algunos minutitos nada más, de la rendición de cuentas que se trató el viernes en el Consejo Deliberante y que por primera vez, me acotaban recién, en esta era democrática, es no aprobada por el Consejo, una rendición de cuentas. La oposición que dijo, cosa que fue desmentida por el oficialismo, pero no con números por parte del oficialismo ni tan puntualmente, por eso lo vamos a charlar bien con Balcarce. ¿Qué dijo la oposición? Que no había usado la municipalidad del presupuesto del año pasado, es decir, que había subejecutado alrededor de 8.000 millones de pesos. Básicamente, ¿qué dijo Dalmau cuando contestó? Bueno, la verdad, somos magos. Si la municipalidad funcionó con 8.000 millones de pesos menos. Así que, bueno, qué mejor que preguntarle al que maneja los números del municipio, Franco Balcarce. ¿Cómo le va, Franco? Buen día. Gustavo Bosco, con FM de la Costa. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Bueno, digo lo de Dalmau. ¿Es mago usted o no es mago? ¿Qué pasó? No, magos no somos. Bueno, qué sé yo, se habló bastante en el Consejo Deliberante, por ahí un poco de desinformación para los usuarios, ¿no? No es correcto hablar de 8.000 millones subejecutados. En principio habría que partir por el presupuesto que se aprobó, que era de 14.000 millones. Esos 14.000 millones se gastaron cerca de 22.000 millones, entonces la ejecución fue completa. Sí, es verdad que se amplió. Y bueno, partiendo ya de los saldos en sí, 8.000 millones es el saldo de cajas y bancos, que no es lo que lo que dicen ellos que sobró, ¿no? Vos, partiendo de esos 8.000 millones, tenés parte de los recursos que son afectados, que cada uno tiene su partida y para un uso específico, y después tenés los recursos de libre, y después ahí adentro también lo que tenés es la deuda flotante que pasa de un año al otro, que es los compromisos que vos asumiste en diciembre, que es hasta el 31 de diciembre, a partir del 2 de enero ya tenés que empezar a hacer esos pagos. Bueno, la deuda flotante fue cerca de 1.500 millones, entonces también habría que restarlo a los saldos de libre, y el número que da es otro, ¿no? Pero entonces, a ver, para la gente que está escuchando, la oposición que mintió, usó un número usó una palabra que no debía. Hay acá una chicana política. En realidad, estos 8.000 millones entonces se usaron. En realidad, o sea, no es que mintió, capaz que fue otra la interpretación que hicieron, pero la rendición de cuentas es clara, donde a vos te dice la deuda flotante. Pasa que, bueno, contaron una parte de la historia. Los 8.000 millones son los saldos de caja. Esto es así, yo tengo una deuda, tengo un saldo, ponerle en plata, y tengo una deuda y no te sobró esa plata porque vos la estás debiendo. No sé si me explico más o menos. Sí. De esos 8.000 millones hay un compromiso de 1.500 millones que tenemos que pagar cuando terminó el año. Se tiene que empezar a pagar en enero o febrero. Sí. Ejemplo, todas las licitaciones que se hicieron, vos tenés los compromisos, pero nosotros recién adjudicamos el 28 de diciembre, se adjudicaron parte de esas licitaciones que no se llegaron a pagar este año, sino que se pagan los primeros días de enero o incluso febrero. Entonces, esa plata vos decís, sí, la tengo, pero la tengo comprometida, la tengo que pagar. Eso en parte. Ah, bien. ¿No? O sea, si hubiese una libretita del 2024, ¿había un saldo a favor de 8.000 millones o tampoco es eso? Más allá de eso. No, o sea, el saldo de caja sí, y la libretita está porque es la memoria de la rendición de cuentas. Ellos tenían la información completa. Pasa que solamente hablaron de la parte de arriba sin hablar de los renglones de abajo. Obviamente que esto fue a propósito, ¿no? Me parece a mí, como para desinformar o tratar de confundir. Pero... Bien, a ver, perdón, y en ese renglón de abajo está esos 1.500 que usted dice de la deuda flotante, el gasto que se produce mes a mes, ¿y qué más hay ahí? Y en eso también tenés saldos afectados, que los podríamos separar de lo que sería de libre, que los saldos afectados son algunos que vienen de remanentes de ejercicios anteriores, y hay otros saldos afectados que se utilizan para algo en sí. No sé, ejemplo, creo que hablaron de una subejecución de alguna que otra obra, de caminos, hablaron de luz, pero bueno, si vos tenés, ejemplo, ¿no? Tenés 30 millones de pesos, no te podés largar a hacer una obra de gas con él y que capaz que vale cerca de 200 millones, porque ¿qué vas a hacer? ¿Vas a poner dos codos?
O si es de luz, va a poner 3, 4 postes, pero vos lo que tenés que hacer es tratar de juntar esos saldos para poder encarar una obra. Por eso lo que ellos interpretan como desviar fondos de un sector a otro es lo que usted me está diciendo, juntar de varios lugares para poder hacer una obra, por ejemplo, de varias desviar partidas. fondos de un lugar al otro, de ninguna manera eso no se hizo, no sé eso por qué mencionar, pero no. No, digo. Lo que ellos hablan es sobre que hay algunas partidas que tienen una afectación específica. Ejemplo, no sé, tenés 20 millones de pesos para hacer una obra de luz en un loteo específico. Esa partida no se utilizan esos 20 millones porque vos para encarar una obra de luz necesitas más de 20 millones. Si no, vas a hacer una obra por puchito, decís, encaro 3 postes y cuando junto la otra planta encaro otros 3 postes y otros 3 postes sin que funcione. Porque vos necesitas comprar un transformador, etcétera. O sea, necesitas juntar el dinero para poder encarar una obra. Está bien, pero entonces ¿cómo lo hace? ¿Tiene que derivar fondos de otra partida, digamos, o cómo se hace? En el caso que vos quieras encarar una obra, porque también eso es una cuestión política, donde vos decís, tengo recursos de libre que lo podría utilizar para otra, por ahí sí, usás una parte de afectados y la otra parte de libre para hacer una obra específica. Bien. Ahí sí usás 2 partidas diferentes. Bien. Pero si vos esa obra la ibas a hacer con fondos afectados, tenés que esperar que por lo menos juntar el dinero para encararla con fondos afectados. Ahora, esos fondos afectados que quedan libres ahí porque no alcanzan, por ejemplo, para hacer una obra, ¿qué? ¿No se usan o qué pasa con eso? No, esos quedan afectados esperando a que vos puedas utilizarlo o sumando fondos de libre o esperando que... el ejemplo es el recupero de lotes. Vos, esa parte de fondos afectados viene de los lotes que va pagando la gente en el caso de los loteos sociales, ¿no? Sí. Esa plata que ingresa de estos lotes vendidos es un fondo afectado donde queda en una partida que no se podría utilizar en otra cosa que no sea para el fin que dice la normativa. Bien. Yo escuché, y lo pasamos al aire recién, que por ejemplo para caminos rurales, bueno, que es una cosa que se habla mucho del Estado y demás, no se usaron 398 millones de pesos. ¿Eso sería por qué? ¿Porque no alcanzaba para contratar, para mantenerlos o por qué sería? Bueno, la partida de caminos rurales, vos justamente como es afectada, la tenés que utilizar también en caminos rurales. Nosotros en diciembre tuvimos un ingreso bastante fuerte, lo que sería en esa partida que entró en diciembre. Parte de las licitaciones que se hicieron, alguna parte se hizo con libre y otra también se hizo con fondos afectados. El caso de alguna maquinaria se compró con esas partidas que, bueno, se llegó a pagar en enero, febrero. Ajá, bien. Bueno, es como que... O sea, no es fácil de entender tampoco, volvemos a la palabrita de la libreta, ¿no? Porque tiene sus cosas que hay que explicar, entonces, detenidamente. Y tiene sus partes, la rendición de cuentas no es fácil de comprender, eso lo sabemos, pero bueno, hay concejales con mucha experiencia dentro del Consejo Deliberante que claramente lo que sería la memoria y este cuadrito que estamos hablando, que es una de las hojas que está dentro de la rendición de cuentas, no es tampoco imposible de interpretar, porque o sea, el cuadrito te dice saldo de cierre de caja, abajo te dice saldo de fondo afectado, te dice saldo de fondo de otras cuentas, deudas flotante, y ahí llegás a un saldo de libre disponibilidad. Un saldo de libre disponibilidad sí lo tuvimos, eso sí es real, nosotros tuvimos cerca de 3.000 millones de un saldo de libre disponibilidad, pero bueno, también lo que tenemos que entender es año 2024, independientemente de lo que cada uno piense de la política nacional o no, porque vos podés estar de acuerdo o no de la política nacional, pero no podemos decir que no fue un año de incertidumbre económica, que no sabía qué iba a suceder. Sí. Entonces, ante esa situación, nosotros consideramos que no era un momento para endeudar al municipio, porque si vos analizás las 2 rendiciones de cuenta, el 2023 y el 2024, la deuda consolidada disminuyó, que es la deuda de créditos. Nosotros no tomamos crédito el año pasado, por eso salimos a hacer algunas compras también de contado, entendiendo que había que capitalizar al municipio. Y fuimos prudentes para que este año, siendo un año difícil, que se ve en la provincia, porque tenemos municipios que no llegaron a pagar los salarios, y nosotros con un resultado positivo que quedó, podemos afrontar este año en aumentos salariales o en otras cosas, como ponerle el ejemplo de la Irigoyen,
que lo que tiene que hacer el municipio es sostener la obra para que cuando vienen los recursos de provincia, para no dejar la obra parada, ¿no? Uh-huh. A ver si entendí bien lo que dijo hace un ratito, 3.000 millones habría sido el saldo positivo de todos estos números del 2024, sería más o menos así, el saldo a favor de la municipalidad. El saldo a favor del municipio a diciembre fue cercano a los 3.000 millones, saldo de libre. Ajá. Otra vez te vuelvo a repetir, nosotros las licitaciones que se hicieron en diciembre se pagan en enero, por eso vos al 31 tenés esa plata, pero tenés también un porcentaje de deuda que bueno que tenés que cumplir. Uh-huh. Y a esos 3.000 millones también hay que sumarle lo que generó el municipio en fondos como una inversión, que fue 1.243 millones, o sea que están dentro de esos recursos, ¿no? Uh-huh. Eso también es importante. El municipio generó más recursos, por eso le sobró un dinero importante. Uh-huh. Bien. Yo antes escuchaba la palabra o déficit o superávit de cualquier gobierno municipal, provincial, nacional. Entonces, entiendo que el año pasado la municipalidad tuvo superávit. Exactamente, superávit. Uh-huh. Esos fondos que yo te digo que quedaron de más se denomina como un superávit. Ajá. Que quedó de un año al otro, exactamente. Uh-huh. Bien, bueno. ¿Y cómo se viene a partir de...? O sea, primero pregunto, ¿que no hayan aprobado la rendición de cuentas afecta algo al funcionamiento de la municipalidad en adelante? No, bueno, ahora hay que ver quién va a hacer el tratamiento desde el Tribunal de Cuentas, que va a hacer el análisis técnico, ¿no? Obviamente el Consejo Deliberante tendrá un análisis político, donde nosotros escuchamos las dos posturas, pero bueno, ahora el análisis técnico lo va a hacer el Tribunal de Cuentas, ¿no? Uh-huh. Pero no afecta nada el funcionamiento, no es que, no sé, hay partidas que no se pueden tocar o algo por el estilo, no, nada de eso. No, en teoría hay que esperar cuál es la resolución del Tribunal de Cuentas, a ver qué es lo que dice sobre la rendición de cuentas, si técnicamente está bien o no está bien, pero bueno, eso lo definirá el Tribunal de Cuentas, uh-huh. Porque después, como te digo, son análisis políticos, quienes dicen esta plata tendríamos que gastarla acá, esta plata tendrían que gastarla allá, uh-huh. Que es una visión política que tiene nuestro gobierno y la que tiene el gobierno de oposición, ¿no? Uh-huh. La última, Balcarce, ¿cómo fue finalmente la coparticipación de mayo respecto de lo que se había previsto y qué proyección han tirado ahora de la provincia para junio? La proyección de junio yo todavía no la tengo, hoy es 2, recién los primeros días llega, lo que sí tengo lo que tuvimos en mayo, que mejoró en cuanto a la baja, esperábamos que mejore un poco más, pero bueno, por lo menos no tuvimos el 17% menos que habíamos tenido en abril, en mayo fue mejor, por eso también pudimos ofrecer un incremento más a los empleados municipales y estamos cerca desde la gestión Marino 250-260% de incremento al básico, más bonificaciones. Uh-huh. ¿Cuánto mejoró respecto a abril, mayo? Y no saqué el porcentaje, la verdad que no saqué el porcentaje, pero debemos estar en lo que nosotros pensábamos, un 8% abajo de lo que tendría que haber venido, pero uh-huh. Pero mejoró. No sé la de junio porque todavía no vino y lamentablemente las proyecciones son mensuales, ¿no? Como siempre repito, antes eran anuales y te daba otro tipo de previsibilidad. Uh-huh. Bien. Bueno, Balcarce, gracias por atendernos, muy amable. Bueno, Gustavo, un abrazo para vos y un saludo para todos. Igualmente, que le vaya bien el secretario de Hacienda de Patagones. Bueno, hablando de la rendición de cuentas, en síntesis él dice, más allá de lo que es de los 8.000 que no se gastaron, que sí se gastaron, que claro, si uno escucha las dos partes del Consejo Deliberante, de los que hablaron, después habló, me parece que María Cinirela, que bueno, no importa, pero sí Castronovo y Dalmau, que era lo que más me interesaba, la primera en minoría y el oficialismo, la respuesta, ¿no? ¿Qué dice en síntesis Balcarce? Que la municipalidad el año pasado tuvo un superávit de alrededor de 3.000 millones de pesos. Ahí es más fácil para mí de comprenderlo. Lo otro dice, claro, los 8.000 esos figuran, sí, en la línea de las cosas que no se hicieron o no se gastaron, pero abajo está en lo que sí se gastó, que habría que restarle. Bueno, es muy difícil de entender. Creo entenderlo, pero de transmitirlo, la verdad que si uno no tiene los números enfrente, y no se han ocupado tampoco los bloques legislativos de hacerlo así. Miren, la verdad es así, 8.000 por acá, listo, no. Después fue todo político, chicanas y en redes sociales y bueno, cosas que no tenía muchas ganas de leer tampoco, pero la cuestión es que la síntesis que hace el secretario de Hacienda de la Municipalidad respecto de los números del año pasado
es que el superávit fue de 3.000 pesos y que lo que pasó en el Consejo, que no se aprobó la rendición de cuentas, no afecta en el funcionamiento de la municipalidad de este año. Por lo menos es lo que dice Balcarce, que es el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Patagones.